Hola a todos, espero que se encuentren bien. Hoy les traigo una historia que más que ser, bueno, sí es creepy por lo que le pasa a la prota, pero más que eso es por el trasfondo y bueno, está algo fuerte. Los dejo con la historia. Me dedicaba a revisar mapas digitales para ganarme la vida, así que sabía perfectamente que las calles no aparecían por accidente, mucho menos las calles que llevaban el nombre de mi hermano muerto. El reporte llegó a las 8:42 de un martes, mientras me comía una tostada fría sobre el teclado y fingía que no había vuelto a dormir mal. El asunto del correo era tan aburrido que estuve a punto de ignorarlo. Verificación de campo requerida. Ellie V. Street. Es correo no deseado, pensé. Luego creí que era una broma de muy mal gusto. Uno de esos pequeños desacuerdos que ocurren cuando los datos catastrales del condado y una empresa privada de mapas dejan de confiar entre sí. Excepto que la calle estaba en Mercy P., mi pueblo natal, y Ellie V. era mi hermano. Él desapareció en 2003. Tenía 6 años, llevaba una paleta helada azul en la mano derecha y estaba parado afuera de Beast Market mientras yo iba al costado del edificio para hablar con unos niños a los que quería impresionar. Yo tenía 12 años. Se suponía que él debía esperar 5 minutos. Ese fue el número que le di a la policía. 5 minutos. Se convirtió en el número que todo el mundo me repetía de vuelta. Solo te fuiste 5 minutos. Pueden pasar muchas cosas en 5 minutos. Tú también eras una niña. La gente dice cosas así porque necesita que la tragedia tenga límites. Un principio, un desarrollo, un final. 5 minutos es una cantidad de tiempo lo suficientemente pequeña como para guardársela en la boca. Suena como un accidente. Abrí el reporte. Ellie V. Street aparecía en 3 fuentes independientes: el Sistema de Información Geográfica del Condado, la verificación de direcciones del servicio postal y una capa de satélite comercial. Según los metadatos, se trataba de un camino de acceso residencial que corría hacia el norte desde Juni V. Road, justo pasando el límite del antiguo fraccionamiento. La imagen de satélite mostraba árboles. La capa del condado mostraba 12 lotes. El servicio postal registraba 4 direcciones activas. Una nota de otro contratista decía: el gobierno local confirma que la calle existe. Requiere validación de campo. Todavía me le quedaba viendo a la pantalla cuando se cargó la vista previa de la navegación y la agradable voz artificial de una mujer salió de mi computadora portátil. En 200 pies, giré a la izquierda en Ellie V. Le di el botón de silencio con la fuerza suficiente para hacer que mi café brincara. No había regresado a Mercy P. en 14 años. No fui para la cirugía de mi madre, ni para la reunión escolar. Tampoco cuando encontraron la chamarra de un niño cerca de la vieja cantera y le pidieron a las familias que entregaran muestras recientes de ADN. Envié la mía por correo desde 3 estados de distancia y después vomité en el baño de la oficina postal. Le dije a mi jefa que iría a verificar la calle en persona. Ella me dijo que estaba bien, siempre y cuando terminara para el viernes. ¿Todo bien?, preguntó. Solo es un asunto extraño con los datos, respondí. Así era siempre como empezaba Mercy P., como algo extraño, una pequeña anomalía que podías explicar siempre y cuando no la miraras de frente. El viaje en auto fue de 4 horas, autopista interestatal, luego la carretera del condado y después el camino de 2 carriles que solía marearme porque Ellie se inclinaba sobre mi regazo para contar las vacas a través de mi ventana. Siempre hacía trampa. Una café, una blanca. Esa de allá vale por 2, tiene manchas. Así no es como se cuenta. Es como funciona para mí.
En el límite del pueblo, el GPS de mi auto de renta emitió un sonido y recalculó la ruta, aunque yo no había fallado en ninguna vuelta. La pantalla parpadeó con el mensaje "Bienvenido a Mercy P", y debajo de este, por medio segundo, apareció algo más. Solo alcancé a captar la primera palabra: recuerda. Luego desapareció. Me estacioné en la gasolinera que estaba junto al viejo silo de granos. Habían pintado el sitio de blanco desde que me fui, y la pintura ya se estaba cayendo, mostrando el tono gris por debajo como si fuera un hueso. Un nuevo puesto de café anunciaba leche de avena, lo cual se sentía obsceno de alguna manera, como una tienda de vapeadores en un cementerio. La cajera tenía el cabello plateado y una sudadera de los Mercy P Cardinals. Me miró y luego volvió a mirarme. La gente de ahí me reconocía por sustracción, no por mi rostro, al menos no al principio, sino por el niño ausente a mi alrededor. Ah, eres la hija de Helen V. No había escuchado a nadie abandonar el nombre de mi madre en años. Así es, Mara. El reconocimiento cruzó por su rostro. ¿Viniste por la casa? No, por trabajo. Compré una botella de agua que no quería. Cuando se imprimió el recibo, ella lo dobló antes de entregármelo, como si contuviera algo indecente. Miré de todos modos. 2 Juni B Road, esquina de Juni B and Ellie V. Esto no está bien. La cajera miró de reojo hacia la ventana. Los recibos se ponen raros a veces. No, es que Ellie V Street no existe. Ella sonrió, no con malicia, tampoco con crueldad, como una mujer que ya había sobrevivido a esta misma conversación con otras personas. Las calles no necesitan que creas en ellas. Dejé el agua en el mostrador. La tarde se había vuelto sombría, de esa manera típica del Medio Oeste que se siente más como un estado de ánimo que como el clima. Las nubes se asentaban bajas sobre los campos de soya. Manejé hacia el extremo norte del pueblo. Mercy P era más pequeño de lo que recordaba, pero el dolor hace eso. De niña, tu pueblo es el mundo entero. De adulta, regresas y te encuentras con 3 semáforos, el letrero de una iglesia, un Dairy Queen y un terreno donde se murió el perro de alguien. Las viejas calles seguían ahí. Mercer A, Piney Road, Quarry C. Y entonces vi el nombre del primer niño. Hannah G. Lane. Letras blancas, letrero verde. Hannah G. desapareció cuando yo tenía 8 años. Todo el mundo se sabía la historia porque su madre estaba horneando un pastel de cumpleaños y la mandó afuera porque le estorbaba. 10 minutos. Mi madre solía pasar en auto por delante de su casa con las 2 manos aferradas al volante. «No te quedes viendo», me dijo una vez. Pero Ellie se le quedaba viendo. Ella siempre hacía eso. «¿A dónde se fue?», preguntó Ellie. Mi madre dijo: «A un lugar donde no podemos ayudarla». No entendí lo extraño de esa respuesta sino hasta mucho después. Luego vino Caleb S., Caleb N., desaparecido de una parada de autobús en el 96. Lily M.C., 5 años de edad, vista por última vez en el patio de su abuela. Thomas O'Way, desaparecido del festival de otoño. Me estacioné a un lado del camino antes de llegar a Juni Road y busqué cada nombre en el mapa del condado. Todos activos, residenciales, de acceso rural, con mantenimiento público. Los registros afirmaban que Hannah G. Lane se había establecido en 1987. Hannah desapareció en 1995. Fui a la oficina del alguacil porque una parte infantil de mí todavía creía que los edificios con banderas al frente tenían que decirte la verdad. El alguacil no era el de mi infancia. Ese hombre había muerto de cáncer de páncreas. Este era más joven de lo que esperaba,
de hombros anchos, ojos cansados y con un anillo de bodas que no dejaba de girar con el pulgar. Su placa de identificación decía DM. ¿Eres Maravi?, dijo antes de que pudiera presentarme. Todo el mundo sigue haciendo eso. Es que te pareces a tu madre. Lamento escucharlo. Algo casi parecido a una sonrisa cruzó por su rostro y luego se desvaneció. Le mostré mi credencial, el reporte y los datos. Necesito verificar si Ellie V Street existe físicamente y por qué se llama así. Él se inclinó hacia atrás en su silla. En la pared detrás de él colgaba un mapa civil de Mercy P enmarcado, laminado y descolorido por el sol. El tipo de mapa que hay en cada edificio municipal. Lo examiné antes de que pudiera detenerme. Y ahí estaba, una delgada línea gris que se ramificaba hacia el norte desde Univie Road, Ellie V Street. Quiero ese mapa. No, ni siquiera sabes qué haría con él. Sé lo que la gente hace con los mapas. La frase se quedó flotando entre nosotros. Mi hermano desapareció hace 23 años. Lo sé. Entonces, ¿por qué hay una calle que lleva su nombre? Miró hacia abajo, a su escritorio. Debajo del cristal del protector había un dibujo infantil, un sol amarillo, figuras de palitos y un perro demasiado grande para la casa que tenía al lado. En la esquina, con letras cuidadosas, alguien había escrito el nombre Ben. No vayas ahí después de que oscurezca. ¿Eso fue una recomendación oficial? No. ¿Entonces qué? Una lección que este pueblo aprendió de mala manera. ¿Ustedes ensayan esto? Si ves algo que recuerdes, no te detengas por ello. ¿Ese es tu consejo? No. Eso es lo que yo no logré hacer. Deslizó una tarjeta de presentación sobre el escritorio. Su número estaba escrito a mano en el reverso. Si la calle empieza a usar tu voz, llámame. Me fui sin la tarjeta. Luego regresé por ella 30 segundos después. La oficina de planeación compartía un edificio de ladrillo con la biblioteca y olía a tóner y alfombra vieja. Le dije a la encargada que iba por lo de Ellie V Street. Desde la habitación del fondo, a alguien se le cayó una taza. Un minuto después, salió Jun T. No había visto a Jun desde que teníamos 17 años, cuando me dijo que en una fiesta de graduación que irme de Mercy P no iba a solucionar lo que estaba mal conmigo. Había envejecido de la manera en que lo hacen algunas personas. Al mismo rostro mantenido bajo el tiempo, como una habitación a la que nunca se le cambia el papel tapiz. ¡Mara! ¡Jun! Escuché que estabas en el pueblo. Bueno, llegué hace 2 horas. Pueblo chico. Al parecer se está haciendo más grande. Sus ojos se desviaron hacia la encargada. Ven acá atrás. Su oficina no tenía fotografías. Solo carpetas, archiveros, mapas de zonificación y una planta muerta en el alféizar de la ventana. Cerré la puerta. ¿Sabes por qué estoy aquí, verdad? La calle de Ellie. Se me revolvió el estómago por la facilidad con la que lo dijo. Lo dices como si fuera normal. Nadie dijo que fuera normal. Necesito los registros de urbanización. No vas a encontrar ninguno. Tengo autorización del condado. Mara. La forma en que dijo mi nombre hizo que la odiara de nuevo. No porque fuera cruel, sino porque sonaba cansada. Sacó un llavero de su cajón. ¿Te acuerdas de los mapas que solíamos dibujar? No, la verdad es que no. Detrás de las máquinas de refrescos. Tommy B. se robaba los mapas del condado de la oficina de su papá. Dibujábamos calles falsas en ellos. La habitación pareció cambiar. Me acordaba de las máquinas de refrescos, el callejón detrás de Viz donde el pavimento siempre estaba pegajoso. Jun a los 12 años, masticando chicle de uva, aburrida de todo.
No me acordaba de ningún mapa. Ella se me quedó viendo mientras yo trataba de recordar sin éxito. Conveniente. No lo hagas. Viniste aquí queriendo que alguien más fuera el culpable. Mi hermano desapareció. Lo sé. ¿Crees que lo olvidé? No. Creo que lo recordaste de la única manera en que podías vivir con ello. Estuve a punto de irme en ese momento. Y ojalá lo hubiera hecho. En su lugar, la seguí a través de un archivo cerrado con llave hasta un gabinete etiquetado como planos históricos, rutas desactivadas. Ella colocó una caja de cartón plana sobre la mesa. Adentro había mapas doblados. Algunos oficiales, algunos fotocopiados, algunos dibujados por niños. El que me entregó estaba tan arrugado que se sentía suave como la tela, con los bordes gastados por tanto manoseo. En la parte superior, con marcador azul, había un título escrito con una caligrafía que reconocí antes de comprender la razón. Vete a otro lado a jugar. Era Mercy P. en 2003. Pero en los espacios en blanco alrededor del pueblo, los niños habían dibujado calles con crayones, pluma y lápiz. Circuitos, calles sin salida, líneas que cortaban directo a través de campos y casas. Cada calle tenía un nombre. No nombres de calles reales. Personas. Mars H. Coach R. El perro de Caleb. Stupid T. Mamá cuando grita. Y ahí, al norte de Univy Road, en mis letras de molde de 12 años, Ellie V. Toqué el papel. Algo se desprendió de él. Frambuesa azul, polvo, pavimento caliente. La boca se me llenó de saliva como si fuera a vomitar. Jun apartó la mirada primero. Todos jugábamos, dijo. Sacudí la cabeza. Anotabas a la gente cuando querías que estuviera en otro lugar. No muerta, no herida, solo lejos. Quise preguntarle a quién había anotado ella. No hizo falta. Detrás de su escritorio, a través de la ventana, Univy Road daba una vuelta pronunciada donde, según cada mapa viejo en el que yo había confiado, debió haber seguido derecho. Doblé el mapa con manos temblorosas. Tú lo sabías. Lo sospechaba. Todos ustedes lo sabían. Mara, en todos los pueblos hay niños desaparecidos. No todos los pueblos le ponen sus nombres a las calles. Ella se tensó. Luego dijo en un susurro muy suave: la calle de Ellie no termina donde él desapareció. Me quedé mirándola. Termina donde él intentaba ir. Beast Market seguía ahí, aunque no había sido Beast en años. Ahora era Mercy Fianfi. Un letrero de la lotería en la ventana. Leña junto a la puerta. Las máquinas de refrescos ya no estaban. El callejón sí. Me estacioné mal y me quedé parada en la banqueta agrietada donde lo había dejado. El mundo no había dejado ninguna marca en el lugar. Una parte de mí siempre había esperado que lo hiciera. Cerré los ojos y su voz regresó con tanta claridad que me di la vuelta. Si espero, ¿puedo elegir el cereal? Llevaba puesta la playera verde de dinosaurio que tenía un agujero cerca del cuello de tanto que lo masticaba cuando estaba nervioso. La boca azul por la paleta helada. Le faltaba un diente frontal y la lengua jugueteaba con el hueco. Me daba vergüenza estar con él. Esa es la verdad más fea de mi vida, y durante años la maquillé con palabras más suaves. Estaba distraída. Era joven. Solo quería 5 minutos. No, me daba vergüenza lo abiertamente que me amaba. La forma en que me seguía. La manera en que pensaba que yo era la persona más segura del mundo, cuando yo era una niña cruel y asustada, desesperada por ser elegida por cualquier otra persona. Los chicos mayores habían estado junto al callejón. Jun entre ellos.
un reproductor de CD portátil plateado tocando algo con sonido metálico. Alguien se rió cuando vio a Ellie sosteniendo el dobladillo de mi playera. ¿Trajiste a tu sombra otra vez?, dijo John. Escuché el resto ahora. No como suele llegar un recuerdo, borroso y compasivo, sino nítido. Le dije a Ellie que esperara. Él preguntó por el cereal. Le dije que sí. Sonrió y entonces June extendió el mapa. «Anótalo. Dale su propia calle». Me recordé riendo. Me recordé tomando el marcador y recordé a él intentando ver. ¿Esa es mi calle? Sí. ¿Puedo ir a nuestra casa? Claro, como sea. Luego escribí su nombre. No porque creyera en algo, sino porque, durante un segundo limpio y venenoso, quise saber qué se sentía caminar hacia un lugar donde él no pudiera seguirme. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Contesté sin pensar. «¿Dónde estás?», preguntó Mercer. «Vete de ahí». «Ya me acordé». «Entonces vete más rápido». «¿Qué es el Eve Street?». La estática crujió entre nosotros. «La calle de un niño». «¿Qué significa eso?». «Significa que todavía está intentando llegar a alguna parte». El cielo se había oscurecido sin que yo me diera cuenta. En el vidrio oscuro de la fachada de la tienda, detrás de mi propio reflejo, un niño pequeño estaba parado junto al congelador de hielo. Boca azul, playera de dinosaurio, mirando hacia el callejón. No a mí. Me di la vuelta. Nadie. «Mara», dijo Mercer. Su voz era más baja ahora. «Si vas ahí, la calle te dará lo que te mereces. Eso no es lo mismo que la verdad». La llamada se cortó. Mi GPS emitió un sonido. Ellie V Street, 12 minutos. No recuerdo haber tomado la decisión de ir. Eso suena como una excusa y tal vez lo sea, pero hay momentos en los que la culpa se convierte en un volante. Puedes quitar las manos de él, pero dará la vuelta de todos modos. Uniview Road corría hacia el norte pasando la última de las casas nuevas con sus pórticos idénticos. Luego se estrechó entre campos y después entre árboles. Sin alumbrado público, sin buzones de correo. Solo zanjas invadidas por la maleza y la silueta grisácea de un bosque más allá. A las 6:03 el GPS dijo: «En 400 metros, gira a la izquierda en Ellie V». «No digas su nombre», susurré. «En 200 pies, gira a la izquierda en Ellie V». No había ninguna calle. Y, de repente, la hubo. No apareció de la nada. No se materializó a través de la niebla. Simplemente se volvió innegable de un momento a otro, como si mis ojos la hubieran estado rechazando y finalmente se hubieran rendido. Un estrecho carril pavimentado se abría entre dos paredes de árboles. Un letrero en la esquina parecía nuevo. El agua de lluvia se aferraba a él, a pesar de que no había llovido. Ellie V Street. Debajo colgaba un letrero amarillo más pequeño que jamás había visto en ninguna calle de ninguna parte. No hay salida a menos que la recuerdes. Giré para entrar. El asfalto estaba liso y nuevo. Mis faros iluminaban la hierba de la zanja. El GPS se quedó en silencio. Mi teléfono perdió la señal. Y entonces el olor entró por las rejillas de ventilación. Frambuesa azul. La calle curvó y los árboles desaparecieron. This Market se alzaba frente a mí, iluminado por un sol de última hora de la tarde que no alcanzaba a llegar a mi auto. El viejo letrero rojo estaba de vuelta, con un tubo fluorescente parpadeando. Las máquinas de refresco se apoyaban contra la pared. Un niño pequeño estaba sentado en la banqueta, sacudiendo los talones. No levantó la vista. Su paleta helada goteaba azul sobre el concreto,
gota tras gota, pero en lugar de correr hacia la alcantarilla, la mancha se extendía a lo largo del camino delante de mí. Una delgada línea azul que me guiaba hacia adelante. Estuve a punto de abrir la puerta. El niño levantó la cabeza. No era Eli, no exactamente. Era mi recuerdo de él, lo cual era peor. Demasiado brillante, demasiado claro. De 6 años para siempre, hecho de las piezas que mi culpa había pulido hasta hacerlas brillar. Su boca se movió y a través de la ventana cerrada lo escuché. Si espero, ¿puedo elegir el cereal? Aceleré. El mercado desapareció detrás de mí y la calle se convirtió en el pasillo de una escuela. Mis llantas rodaban sin hacer ruido sobre mosaicos beige. Había casilleros a ambos lados. Mis faros no tenían sentido ahí, pero seguían cortando hacia adelante, temblando sobre las puertas de los salones de clases y los pizarrones de avisos. Cada dibujo en las paredes era una calle. Algunas entraban en casas, otras en lagos, algunas en bocas abiertas. Ninguna llegaba a ninguna parte. Eran el trabajo cuidadoso y paciente de niños que no dejaban de equivocarse en el camino a casa y que, aún así, seguían intentándolo. Al fondo, Eli estaba parado con su mochila puesta, demasiado grande para él, tirantes rojos, un dinosaurio colgando del cierre. Estaba revisando las puertas de los salones. Una, luego la siguiente, luego la siguiente. De la misma manera en que buscas en un edificio a alguien que se suponía que debía estar ahí. Él ya había recorrido esas puertas antes. Lo entendí de la manera en que entiendes las cosas en los sueños, por completo y de golpe. Me había buscado en lugares en los que yo nunca había estado, porque esos eran los únicos lugares que sabía imaginar. Eli. Él no se dio la vuelta. Su rostro se iluminó con alivio, no con miedo. Con alivio. Empezó a caminar hacia el auto sin correr, solo caminando, seguro de mí ahora. Pisé el acelerador a fondo, porque si él llegaba a abrir la puerta, yo la abriría. Y si la abría, jamás saldría de ahí. Durante unos segundos, la distancia entre nosotros se negó a cerrarse, sin importar qué tan rápido fuera yo. Eso fue lo más aterrador de todo. No que me estuviera persiguiendo, sino que no pudiera alcanzarme. Y entonces el pasillo volvió a convertirse bruscamente en una calle. Estaba llorando demasiado fuerte como para ver. El siguiente tramo era el auto de mi madre. No visualmente, no por completo. La calle siguió bajo mis llantas, pero el aire se volvió denso, transformándose en el interior de su viejo Ford azul. Café rancio, chicle de menta, la radio dando el pronóstico del tiempo del día en que él se fue. Ella estaba sentada delante de mí y a la izquierda, con las manos en la posición de las 10 y las 2. El anillo ya no estaba en su dedo porque lo había empeñado ese año. Su asiento elevado para niños estaba detrás de ella, vacío. Al lado estaba yo. 12 años de edad, mirando por la ventana con un rostro que parecía una persiana cerrada. «Solo te fuiste 5 minutos», dijo mi madre. «Detente. Solo te fuiste 5 minutos». La niña de 12 años giró la cabeza y me miró con ojos secos. Todavía no cargaba con fantasmas. Todavía no estaba arrepentida. Era solo una niña que había obtenido lo que pidió y no había entendido el precio. «Él siempre estaba ahí», dijo ella, con tono razonable, casi aburrida. «Solo quería un lugar donde él no estuviera». Metí el auto a medias entre los árboles antes que escuchar una sola palabra más. Las ramas chillaron contra ambos lados del vehículo. Cuando la calle volvió a enderezarse, yo estaba temblando tanto que apenas podía sostener el volante. Y comprendí entonces que lo más cruel en esta calle no iba a ser mi madre, ni la oscuridad, ni lo que fuera que aguardaba al final.
Iba a ser yo misma, diciendo la verdad, a los 12 años. Y entonces vino mi habitación. La calle no se convirtió en una casa, entró en una casa. Mis faros cruzaron una alfombra rosa en la que no había pensado en 20 años. Pósteres, una cómoda blanca, una cortina de cuentas en el marco de la puerta, mi cama destendida. El auto se quedó encendido en marcha mínima en medio de la habitación. Cuando apagué el motor, el silencio fue enorme. En el suelo estaba sentado Eli, con mi viejo mapa de calles extendido frente a él y el marcador azul en la mano. Intentaba dibujar con la lengua asomada por el hueco de sus dientes. Eli. Él levantó la vista. Esta vez no estaba pulido por el recuerdo. Tenía el cabello desordenado tal como era en realidad. Le escurría la nariz. Tenía tierra en una rodilla y la consistencia pegajosa de la paleta helada ya seca en la mano. Se veía cansado. No muerto, no monstruoso. Solo cansado de la manera en que se ve un niño cuando ha estado esperando demasiado tiempo y todavía cree que el adulto va a regresar. «Mara», dijo. Abrí la puerta. El aire olía a mi infancia. Polvo, champú de fresa, crayones, plástico calentado por el sol. Él sonrió. Había olvidado la forma exacta de su sonrisa. Esa era una cosa más que le había hecho sin darme cuenta. «Encontraste mi calle», dijo. Me bajé. Mis piernas casi no me sostuvieron. «Lo siento». Su sonrisa se desvaneció. No por enojo. Los niños no saben qué hacer con una disculpa así de grande. «Dijiste que podía ir a casa». «Lo sé». «Fui a Bismarck primero». La habitación parpadeó. Por un segundo la alfombra fue pavimento y la cómoda una máquina de refrescos. «Porque ahí fue donde me dejaste. Luego la escuela». Otro parpadeo. Casilleros, el zumbido de las luces fluorescentes. «Pensé que tal vez habías ido ahí». Alisó el mapa con su pequeña mano. «Pero no dejaba de cambiar». Me puse de rodillas frente a él. Intenté recordar el camino. De verdad, la tienda, el cereal y tu habitación. ¿Cómo olías a ese chicle de naranja que no tenías permitido masticar? Tus zapatos. Un sonido roto salió de mí. Él sonrió un poco. Tenían estrellas plateadas. Eran unos zapatos estúpidos. A mí me gustaban. Luego volvió a mirar el mapa. Esperé. Lo sé. No, los esperé a todos. No intentaré describir lo que pasó dentro de mí en ese momento. No fue llanto. Llorar es algo que el cuerpo puede hacer y sobrevivir. Esto era más antiguo. Algo que había estado congelado desde que yo tenía 12 años se fracturó por completo. Y a través de esa grieta lo vi. Esperando a través de las luces de la policía. Esperando mientras nuestra madre gritaba su nombre hasta quedarse afónica. Esperando mientras la lluvia borraba el azul de la banqueta. Esperando mientras los folletos de búsqueda se descolorían. Esperando mientras yo me hacía más alta. Aprendía a manejar. Besaba a chicos que no sabían su nombre. Le decía a la gente que era hija única porque era más fácil que ver cómo cambiaban sus rostros. Él había esperado con el tipo de paciencia que solo tiene un niño cuando alguien a quien ama le ha prometido regresar. «Te ves vieja». Lo sé. ¿Sigues enojada? No. Era una estúpida en ese entonces. «Me anotaste en el mapa». No pude responder. Miró el papel y luego a mí. Pensé que era un regalo. Ese fue el golpe definitivo. No como una acusación. No con enojo.
sino como un niño pequeño que pensaba que su hermana le había regalado una calle. Sus dedos fríos encontraron mi muñeca. No llores. ¿Por qué? Sus ojos se dirigieron hacia el marco de la puerta. La cortina de cuentas había desaparecido. Más allá no estaba el pasillo de nuestra vieja casa. Era una carretera, nueva, sin pavimentar. Tierra pálida bajo un cielo que no tenía ningún color. Al final de ella estaba parada mi madre. Se veía más joven que cuando murió y más vieja que cuando me fui. Ambas cosas al mismo tiempo. Sus brazos colgaban a los lados. En una mano sostenía un mapa doblado. Detrás de ella, los letreros de las calles se inclinaban en ángulos torcidos. Hannah G., Caleb, Lily Mae, Thomas, Ben M. Nombres que conocía, nombres que no. Y mi madre no se movió. Solo desdobló el mapa. Incluso desde el otro lado de la habitación, reconocí su caligrafía. Maraví. No con crayón, sino con pluma. Oscura, deliberada. Una caligrafía de adulto. Los dedos de Ellie se apretaron alrededor de mi muñeca. La habitación se volvió fría. Por primera vez desde que murió, entendí la forma en que mi madre me había visto crecer. No sin amor, pero tampoco con amor, sino con miedo. Ella había querido que yo desapareciera por un segundo. El tiempo suficiente para no mirar lo que yo había hecho. El tiempo suficiente para imaginar una casa donde solo había perdido a un hijo y no al equivocado. El pueblo también la había escuchado a ella, pero la calle de Ellie llegó primero, dibujada antes por una niña que no creía en ella. Mi hermano, que pensó que era un regalo, había salido a caminar por la calle que debió haberme llevado a mí. Y desde entonces, había estado intentando encontrar el camino de regreso. Te tienes que ir. No voy a volver a dejarte. Frunció el ceño. No me dejaste por completo. Sí, lo hice. No, te acordaste de mí. Dejé de decir tu nombre, pero no lo olvidaste. Hay misericordias que duelen más que el castigo. Me puso el mapa doblado en las manos. Tómalo. ¿Para qué? Es mi calle. En el marco de la puerta, mi madre dio un paso hacia adelante. La casa se estremeció. Ellie se acercó y susurró. Manténlo doblado y no podrá encontrar el final. Ellie, no dejes que te convierta en una calle. Entonces corrió pasando a mi lado. No hacia mí, sino pasando a un lado de mí, hacia nuestra madre. Por un segundo insensato, pensé que iba a abrazarla. Luego envolvió sus dos brazos alrededor de su cintura y se aferró de la forma en que solía aferrarse a mí cuando estaba cansado, terco, con las manos pegajosas. ¡Vete!, gritó. Mi madre emitió un sonido. No fue el sonido de un monstruo. Eso habría sido más fácil. Fue dolor. Las paredes se agrietaron. La cortina de cuentas aparecía y desaparecía. Cada póster en la habitación se convirtió en un mapa. Corrí hacia el auto. Cuando lo encendí, miré hacia atrás. Ellie todavía la estaba sosteniendo. Me miró por encima del hombro y ahora estaba llorando. Llorando de verdad. Asustado y valiente. Y demasiado pequeño. Nunca me había permitido imaginarlo llorando. En mi memoria él siempre había estado congelado antes del miedo. ¡Mara!, llamó. Bajé la ventana. ¿Qué? Él sonrió a través de las lágrimas. Elegí el cereal.
Entonces la habitación colapsó para convertirse en calle. Manejé, no sé por cuánto tiempo. La calle se desenrollaba debajo de mí, hecha de pedazos de los hijos de otras personas. El piso de una cocina, el asiento de un autobús, un patio trasero oscureciéndose, una mano pequeña soltándose. En un momento dado, pasé al lado de Mercer, quien estaba parado junto a un letrero que decía Ben M. Way. No saludó. Se quitó el sombrero y se lo puso contra el pecho mientras yo pasaba. Luego regresaron los árboles. Luego Juniby Road. Luego mi teléfono encontró señal y hubo un silencio nocturno normal sobre mí, indiferente y lleno de estrellas. Me estacioné a un lado del camino y vomité en la zanja. El mapa doblado estaba en el asiento del copiloto. Estaba tibio. No me detuve en ningún motel. Manejé para salir de Mercy P y seguí avanzando hasta que salió el sol. En una parada de descanso 2 condados más allá, abrí el mapa. La mayoría de las calles se habían descolorido, no desaparecido, como el lápiz bajo un borrador. Hellevy Street seguía ahí más delgada ahora. Al final de ella, con la caligrafía temblorosa de un niño, alguien había dibujado una pequeña casa cuadrada. Adentro había 2 figuras de palitos, una al lado de la otra. Una alta, una pequeña. La pequeña tenía azul alrededor de la boca. La alta usaba zapatos con estrellas plateadas. Me reí hasta que la gente se me quedó viendo. Luego lloré hasta que dejaron de hacerlo. Cuando llegué a casa registré Hellevy Street como inválida. El sistema rechazó la edición. Carretera verificada por las autoridades locales. Intenté borrar el reporte. La pantalla se puso blanca. Cuando regresó, había aparecido un camino nuevo. Futura extensión, Mara V. Road. Estado pendiente. Llamé a Mercer. Línea desconectada. Llamé a June y sin respuesta. Reviso el mapa del condado a veces. Hellevy Street ya no está. No es que no aparezca en la lista. Desapareció. Las líneas de los lotes se cerraron sobre ella como el agua. El satélite solo muestra árboles. Pero hay una calle nueva en el lado norte de Mercy P. Encontré la foto en la base de datos una noche. La pintura verde del letrero todavía parecía fresca, aunque los registros dicen que ha estado ahí desde el año en que nací. Mara V. Road. Nunca la he manejado. No lo necesito. Algunas mañanas mi aplicación de navegación la sugiere antes de que yo escriba cualquier cosa. Algunas noches cuando desdoblo el mapa solo lo suficiente para comprobar que la calle de Ellie sigue cerrada, veo que la línea del lápiz de la mía se extiende un poco más allá. Ya no conduzco a Mercy P. Ya no. La semana pasada giró hacia mi departamento. Así que mantengo el mapa doblado. Sigo diciendo su nombre. Y no hay salida a menos que lo recuerdes. Bueno, ¿qué les puedo decir? Como les dije en la intro, es fuerte. O al menos para mí este tipo de historias son muy complicadas de narrar. Es muy triste. Y si ustedes me escriben, no, Darky, es que era hacerme dar miedo, no llorar. Pues imagínense lo que paso yo cuando soy el que tiene que transportar esas emociones para que ustedes las sientan. Es algo complicado, es algo que pues vas con la historia, la vas leyendo y te vas, bueno, no identificando como tal, pero sí vas como sintiendo la frustración del protagonista. Y siento que soy yo. Y luego, no sé, imagino al niño pequeño y la verdad fue muy triste para mí narrar esta historia, igual como la que narré hace no poco, que se llamaba Sisi, que si no la han escuchado, pues recomiendo que lo hagan. A mí me encantó esa historia.
¿Y qué les puedo decir, chicos? A mí, o sea, para mí narrarla fue fuerte. Así que espero que ustedes también la hayan disfrutado como yo. Espero que pues haya sido de su agrado. Ya saben que siempre trato de transportarlos a la historia y espero que pues no sea la excepción. Así que muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, escuchándome todo este tiempo, todo este rato. Ya nos veremos en un próximo relato. Así que recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto.